Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a La Noticia en la Comunidad, esta hora del día lunes 15 de mayo. Aquí estamos listos para la información. En el Museo de Tulipe encontramos la historia de pueblo yumbo, cultura ancestral preincásica de nuestro país. Este pueblo está ubicado en la parroquia rural de Nanegalito, a 2 horas de Quito. En el noroccidente de Pichincha podemos encontrar el Museo de Tulipe, destinado a la investigación y entendimiento del pueblo ancestral de los yumbos. Constituye hoy por hoy el monumento arqueológico andino ecuatoriano más importante del país. ¿Por qué? Porque es pre-inca, no es inca. Inca Pirca es sensacional, pero es inca. Tulipe es anterior, es de nuestras raíces más profundas. De acuerdo a la historia, este pueblo de comerciantes habitó nuestro territorio en el periodo preincaico y permaneció hasta después de la llegada de los españoles. Con la llegada de los incas y la llegada de los españoles, sabemos que ellos entran en una etapa de decadencia. Hay crónicas antiguas de sacerdotes españoles que cuentan, o más bien como quejándose a sus autoridades, diciendo que ya no hay yumbos, que los yumbos están huyendo hacia las montañas porque no quieren dejarse evangelizar, porque no quieren pagar tributos. Es por eso que los vestigios que aquí se encuentran tienen un gran valor histórico. Estructuras que se encuentran en el Valle Sagrado de Tulipe están a la vista, pueden ser visitados, tangible y directamente por los visitantes. Es decir, no hay que ser experto para darnos cuenta de la grandiosidad arquitectónica de un centro ceremonial religioso del pueblo yumbo. Vemos además que ellos cultivaban, ellos tenían acceso al algodón. Hemos encontrado piecitas de unos torteros que servían para hilar el algodón. Entonces sí, ellos hacían prendas de algodón. Se tiene conocimiento que tras la erupción del volcán Pichincha, los yumbos migraron. Se cree que la nacionalidad sáchila desciende de ellos. Creo que los sáchilas, los 3.440 sáchilas que aún quedan, son los mismos yumbos que se salvaron porque están más al sur, o son hermanos cercanísimos, primos de hermanos máximo de los yumbos. Es que rasgos, costumbres y hasta el idioma serían los mismos entre sáchilas y yumbos. Desde el punto de vista del territorio es igualito, es el mismo. Después las manifestaciones culturales son similares. El mismo término tulipi o tulipe viene de raíces del tzafiki, que es el idioma de los sáchilas. Y creo, yo casi estoy seguro, que el tzafiki fue el idioma de los yumbos también. Las investigaciones en Tulipe lo han hecho merecedor de premios internacionales en arqueología. Conservado, restaurado y difundido, hasta el punto de haber recibido reconocimientos internacionales, como son los premios Gubbio y el premio Reina Sofía, los únicos premios internacionales que la arqueología ecuatoriana ha recibido. En Tulipe podemos conocer más de historia, convirtiéndolo además en un destino ideal para conocer. Desde el noroccidente de Pichincha, informó Gisela Moreira. Gran parte de la flora, fauna y fuentes hídricas de nuestro país se encuentran en el paraíso andino. Varios jóvenes ambientalistas y de la comunidad indígena de la provincia del Chimborazo han plasmado en documentales la riqueza y la lucha por la conservación de este importante recurso natural. En lo que se conoce como el Ecuador profundo y hermoso, un encantador lugar cerca de la laguna de Colta en la provincia de Chimborazo. Es el Tangabana y sus alrededores, en el páramo de Cañi, en la frontera entre la provincia de Chimborazo y la de Bolívar. Allí existen varias comunidades campesinas e indígenas que viven de la agricultura y la ganadería. Estas poblaciones son muy dependientes del páramo por varios motivos, ya que desde este ecosistema de altura nacen las fuentes de agua que luego riegan los campos. Y no solo eso, sino que aquí se forman los grandes ríos para las ciudades. Son ecosistemas bastante diversos. Generalmente tenemos la visión de que el páramo es pajonal, ¿sí? Y eso es porque no nos hemos acercado al páramo. Las ciudades viven gracias a los páramos en las zonas andinas. El páramo de Tangabana es un espacio que incluye un relieve múltiple con planicies, pero sobre todo con depresiones y colinas, zonas de riscos pedregosos, de hierbas con minúsculas flores.
Este ambiente de vida se constituye en el hábitat adecuado para una gran cantidad de fauna. El Pita Canchi significa quiénes somos, ¿no? Dentro de nuestra identidad, pero dentro de nuestra identidad también vamos a hablar como una excusa también de la lucha que tenemos, pues nuestro páramo es donde nosotros vivimos, donde nos compartimos con la comunidad, donde tenemos nuestro conocimiento. Jóvenes ambientalistas y de la propia comunidad han realizado 2 documentales que describen la riqueza de este recurso natural y la lucha por preservarlo. Informó Marcela Maquilón. La noticia siempre en la comunidad. ¿Cómo comienza la historia de aquí, de este caserío? Un señor de apellido Durán compró grandes cantidades de tierra, las transfiere al señor Leonardo Stad, y este señor Leonardo Stad la transfiere a la familia Gilbert, y de la familia Gilbert siempre se mantuvo el nombre de la Hacienda del Recreo. Por eso que en los libros que hablan del ferrocarril podemos encontrar la Hacienda El Recreo. De ahí nace el nombre de Durán. Yo entré al ferrocarril muy joven, de 20 años, en el año 1956. Laboré casi cerca de 30 años hasta que me jubilé en el año 1981. Le digo que el ferrocarril en ese tiempo servía a la patria, servía a nuestra patria porque se transportaba la carga pesada y pasajeros. Entonces, pues era un medio de transporte obligado. ¿Por qué? Porque era el regulador de los precios del transporte aquí en el Ecuador. ¿Cómo surge Durán? Por el movimiento del transporte ferroviario. Es decir, ya en 1907 se constituye la primera entidad emblemática, la Sociedad de Artesanos, un 26 de octubre de 1907. Al siguiente año, el 25 de junio de 1908, llega por primera vez el ferrocarril a la ciudad de Quito, uniendo la costa con la sierra. Ya en 1909, el municipio de Guayaquil crea el primer plano urbano de la parroquia rural de Durán. Aproximadamente 450 familias o habitantes, constituido de 11 avenidas, 5 principales y 5 transversales. Ya en 1909 saltamos a 1912. 1912 es algo trágico que todos nosotros lo conocemos, es que se da el holocausto con el general Eloy Alfaro, el 28 de enero de 1912, pero tiene la trascendencia Durán, ¿por qué? Porque un día antes el ferrocarril que el general Eloy Alfaro construye, en el mismo ferrocarril es subido hacia la ciudad capital en calidad de prisionero. Estamos en 1912. Ya para 1932, un 26 de octubre, se crea la segunda institución emblemática, el Circo Deportivo Ferroviario, aquí en Durán. Normalmente constituido por la mayoría, todos que trabajaban en la empresa de ferrocarril. Bueno, toda ciudad
o todo pueblo, cantón, parroquia, cantón, ciudad, progresa de acuerdo a las circunstancias. Quiero decir de circunstancias porque a veces hay elementos buenos y elementos malos, que esos son que sirven para el progreso de una ciudad o estancamiento de una ciudad. Aquí, pues bueno, gracias a Dios, pues después de que ese ferrocarril se paró un gran tiempo, siempre vinieron personas que colaboraron en el realce de esta ciudad que se llama, no se llama Durán, se llama Eloy Alfaro, es el legítimo nombre, ¿no? Que aquí pues había una curtiembre que el dueño era de apellido Durán y se quedó con el nombre Durán. Se quedó con el nombre Durán, pero el legítimo nombre de la ciudad, de la cabecera cantonal, se llama Eloy Alfaro. Pues damos un salto a 1955. Un 9 de febrero se constituye la Hermandad de Ferroviarios Jubilados. Son las 3 instituciones emblemáticas que actualmente existen. Está el acta de constitución donde aparecen los nombres de los ciudadanos de aquel tiempo, de 1907, 1932 y 1955. En ese ciclo vemos que crece, pero si nos retrocedemos al 5 de junio del año 1920, 25 años del triunfo liberal, y es ahí que el municipio de Guayaquil le da el nombre Eloy Alfaro Durán, el 5 de junio de 1920. Ahora sí, desde ahí en adelante, ya nosotros pasamos a ser Eloy Alfaro Durán, con todos los eventos que se dio. Y podemos aterrizar en 1970, en julio de 1970, cuando se inaugura el puente de la Unidad Nacional, que se llama Rafael Mendoza Avilés. Ahí hay un salto cualitativo y cuantitativo del crecimiento demográfico de nuestra ciudad, por obvias razones. Al venir ya el transporte, ya no usábamos la lancha, sino por el puente. De ahí podemos saltarnos a 1985, que se constituye para cantonizar un comité pro cantonizar de Eloy Alfaro Durán, presidido por el señor Humberto Ayala, que en paz descanse, ya no está con nosotros. Don Humberto Ayala fue parte del primer consejo municipal en calidad de concejal, pero no, la historia y los pueblos son ingratos, no fue el primer presidente del consejo. Ya, como todos sabemos, el 27 de enero de 1985 sale la resolución en el Congreso, pero el 10 de enero de 1986 sale en el registro oficial el nombre ya Cantón Durán. Son esos saltos en la historia que nos han permitido el crecimiento. Y ahora donde nos encontramos aquí en este malecón, que tenemos a la izquierda el puente peatonal que nos lleva a la isla Santay, y atrás tenemos uno de los vagones de aquel tiempo que trabajaban, funcionaban en la empresa de ferrocarriles El Estado. Yo lo que le podría indicar sobre una breve historia de lo que es Durán. La historia del ferrocarril fue del 2008, que fue la primera llegada de estos señores llamados Harman, John Harman, que trajeron gente de África para poder hacer el ferrocarril, lo cual el general García Moreno inició, pero como terminó su el general Eloy Alfaro cogió de Yaguache para arriba, siendo él el propulsor del ferrocarril que surge. Como llegar a la nariz del diablo, que es algo increíble
porque es un zigzag que sube la nariz del diablo para llegar al cantón Alaucí. La construcción del ferrocarril, entonces conocido como Ferrocarril del Sur, se inició en 1872, durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. La construcción del ferrocarril trasandino se debió al esfuerzo y entusiasmo de los presidentes Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro. La obra enfrentó grandes retos ante la dificultad de terrenos en la cordillera de los Andes. Y su primera locomotora llegada en el 1908, el 25 de diciembre, 25 de junio, fue a Quito, donde que unió la costa con la sierra, porque solamente era a burro nomás que iban los tampones. En mi época habían los trenes que salían, que le llamábamos el número 5, el número 7, la gasolinera, el legumbrero. Había un tren que traía legumbres de la sierra para acá. Ese era el ferrocarril, era el regular en economía nacional, porque era más barato que el transporte en carros, ¿no? Cuando había el movimiento para las fiestas de Yaguachi, para todas esas fiestas, era algo maravilloso, algo que verdaderamente ahora ya no se ve. Hay niños pequeños que no conocen ni lo que es el ferrocarril ahora. Años de atrás, para nosotros era algo tan maravilloso subirnos al tren, irnos a pasear en el tren con nuestra familia, porque no nos costaba un solo centavo, porque nos daban un pasaje, un boleto, nos daban para viajar nosotros, los trabajadores, con nuestra esposa, nuestros hijos. El ferrocarril tenía por relación con todos los pueblos de aquí, comenzando desde Cachihuana, Yaguache, Chobo, Milagro, Venecia, Conducta, Barraganetal, San Antonio y Bucay, que ahora es General Elizalde. De ahí cogían las otras locomotoras grandes, la de montaña, para hacer el recorrido de Huigra a Laucí, Tizán, Palmira, Riobamba, Mocha, Ambato, Ceballos, La Tacunga, Tambillo, y por fin se llegaba a la estación terminal de Chimbacalle. Cuando había el ferrocarril, me acuerdo que yo era pequeño cuando tenía mi mamá el negocio, estaba la estación de ferroviaria, estaba, ¿cómo se llama?, el muelle de la lancha, había aceptación de gente, había bastante. Cada 15 minutos venían las lanchas de Guayaquil, Durán, Guayaquil. En ese tiempo venían las lanchas llenas, traía 120, 100 personas por cada viaje. Fíjate que cada 15 minutos que te venga la lancha llena de Guayaquil era buen negocio. La primera locomotora rodó el 18 de julio de 1873, desde la estación de Yaguachi. Al año siguiente, el 1 de mayo, empezó a funcionar el primer servicio regular entre Yaguachi y Milagro, ambas poblaciones de la provincia del Guayas. Para hablar de la familia jamaiquina, aquí en Eloy Alfaro Durán, tenemos que remontarnos al año de 1900. En 1900,
ya Archie Harman con el mayor John Harman, dos norteamericanos, estaban en la construcción de los ferrocarriles del Estado. Pero para aquel tiempo solamente tenían 1.500 trabajadores en la línea y necesitaban 6.000 trabajadores en la línea. Recurren y traen 4.000 hombres de raza negra, pero de Jamaica. Y es la compañía Jack McDonald, una tercerizadora en aquel tiempo de la Guayaquil Quito Railway Company, que mediante un contrato de trabajo llegan 4.000 jamaiquinos. Erróneamente, nuestros padres, nuestros tíos, erróneamente, tenían el concepto que llegaron en calidad de esclavos. Por eso es que usted no encuentra en los libros sobre los jamaiquinos en el Ecuador o asentados aquí en Durán. Cuando ya sale a las luces el contrato de la Jack McDonald, significa que llegaron como trabajadores libres. Pero para aquel tiempo, Jamaica era una colonia de los ingleses. ¿Y llegaron cuándo llegaron? El 28 de noviembre del año 1900. Inmediatamente son trasladados hacia Bucay. En ese tiempo se conocía como Vuelta Oscura o Playa Dormida, porque el que pasaba la noche en Bucay adquiría la malaria y fallecía. Nadie quería ir. Comienza el trabajo duro de los jamaiquinos, subir la montaña desde Bucay. Bucay se encuentra en el kilómetro 87, saliendo de la base cero de aquí de Durán hasta Bucay. Pero está a 294 metros sobre el nivel del mar, es decir, ya ascendiendo a la cordillera. Cuando los jamaiquinos llegan a Naranjapata, en el kilómetro 100, ya a 564 metros sobre el nivel del mar, la disposición técnica son en cuadrilla, por varios kilómetros van ascendiendo hasta llegar a Huigra, al kilómetro 116, a 1255 metros sobre el nivel del mar. Ahí ellos llegan y se topan con una montaña de piedra, conocida como la Nariz del Diablo, donde en el kilómetro 131 a 1836 metros sobre el nivel del mar. Ahí hacen un ascenso de 800 metros, no, es decir, llegan a 2.636 metros, a la parte de arriba. Ese es el trabajo de ingeniería, ese es el trabajo duro de los jamaiquinos, donde utilizaban los explosivos, la dinamita, la pala, el pico, porque para ese tiempo nos asentamos, en 1900 no había la tecnología del caso, pero ahí fallecen la mitad de los jamaiquinos, casi 2.000, por las explosiones de la dinamita. Estamos hablando de un ascenso de 800 metros, la dificultad del trabajo. Para aquel tiempo no existía la seguridad industrial. Como ustedes ven, nosotros venimos ya de muchos años dando estos platos típicos en nuestro cantón, aquí en el Cantón Durán, desde cuando estaban las lanchas, el transporte también ferroviario, que estaba el tren, cuando la gente venía bastante de Guayaquil, comían, y cuando regresaban venían turistas gringos, venían todos. Entonces la gente cogía la lancha, se venía, se estacionaban aquí, comían y viajaban por tren. Se iban hasta Bucay, más arriba de Bucay, y regresaban y volvían a hacer otra vez gas. Entonces ahí ya como se iba regenerando, y ahí prácticamente se perdió lo que era el ferrocarril aquí en el centro. Entonces ahora tenemos en el puente y también el transporte fluvial. Pero tenemos esperanza que va a volver de nuevo el transporte fluvial. Después de años de pocos avances, la construcción se aceleró cuando el general Eloy Alfaro llegó a la presidencia en 1895. Nosotros trabajábamos con dos tipos de trenes, el de vapor y las Alco, que eran a diésel, las Alco españolas. Los vagones eran en ese tiempo, uno eran de fierro, o sea, de material de lata, latón. Y los otros los coches eran de madera.
En los coches entraban 50. En los coches de primera 50 y en los otros entraban hasta 60 porque eran como bancas de madera a lo largo, así de los coches así, y había uno al medio. Entonces ahí se acomodaba más la gente. Era más barato el viaje. Entonces la gente buscaba eso y había unas jaulas que eran de madera. Entonces ahí también entraban la gente. Ahí inclusive cobraban menos los colectores. Bueno, y recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. RTS estaba cerca de ti. También recuerde que más luego, 6:30 de la mañana en punto, nuestra primera emisión informativa estará al aire. Gracias por habernos acompañado y hasta tanto descansen. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad.